Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis el reino de los cielos a los hombres, porque ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que quieren entrar. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que vais dando vueltas por mar y tierra para hacer un solo prosélito, y, en cuanto lo conseguís, le hacéis hijo del infierno 2 veces más que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, jurar por el templo no es nada, pero si uno jura por el oro del templo, queda obligado. Necios y ciegos, ¿qué es más, el oro o el templo que santifica el oro? Y jurar por el altar no es nada, pero si uno jura por la ofrenda que está sobre él, queda obligado. Ciegos, ¿qué es más, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Por tanto, quien ha jurado por el altar, jura por él y por todo lo que hay sobre él. Y quien ha jurado por el templo, jura por él y por aquel que en él habita. Y quien ha jurado por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que en él está sentado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Señor, por regalarnos comenzar esta nueva semana de tu mano, aquí, postrados en torno a tu humanidad eucarística, alma con alma, aquí apretaditos dentro de tu sagrario. Qué maravilla de verdad, o sea, para los que estamos aquí, que sí creemos, qué maravilla poder ver, entre comillas, con los ojos que tú ves, esta divinidad que no se ve con los ojos terrenales, carnales, ni se toca, ni se pesa, ni se mide, sino que se percibe espiritualmente con el alma. Tu presencia en tu Espíritu Santo, al cual te pedimos que entres en nuestras almas. Y aquí podemos quedarnos dentro de este sagrario, deleitándonos, alma con alma, en torno a tu humanidad eucarística, con tu Espíritu Santo. Pues esta maravilla que tú nos has regalado y que simplemente la percibimos y nos es imposible, es inenarrable narrarlo con las palabras humanas, pero lo hemos percibido, te percibimos, sabemos lo que es estar en tu gracia, con tu Espíritu Santo en nuestra alma, o no estarlo. Perfectamente sabemos la diferencia. Sí, difícil explicarlo. Es una paz, la paz de Cristo es diferente, como tú ya lo decías, a la paz del mundo. El mundo nos da otro tipo de placeres diferentes, en nada comparables a la divinidad e infinitud de tu gracia. Y en este Evangelio nos hablas de aquel. Claro, todavía no podías decir que tú eras Dios, porque eso lo viniste a decir en la última cena, lo último, al final. Pero aquí hablas de aquel, con A mayúscula, aquel que en él habita. Quien ha jurado por el templo, también habla antes de por el altar. El altar, claro, todavía él no se había inmolado, todavía él no se había sacrificado en el altar, que es lo que hacemos a diario en la Santa Misa. Revivir ese momento de Jesucristo ahí sobre el altar, ofrecido con su cuerpo, sangre y divinidad como cordero por nosotros. Él está ahí encima de ese altar. Por eso el altar es sagrado. Por eso lo unge el obispo cuando erige ese altar como sagrado para sacrificar allí a Jesucristo. En ese altar se sacrifica a Jesucristo. Con su cuerpo, con su sangre, con su divinidad. Por eso la Santa Misa se compone de 2 liturgias. La liturgia de la palabra, la primera mitad, y la liturgia de la Eucaristía, la segunda mitad, que es el ofrecimiento de Cristo como Cordero sobre ese altar, la inmolación de Jesucristo
sobre ese altar como cordero. Tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo. Quien come mi cuerpo y bebe mi sangre está en mí y yo en él. Pues este evangelio está reprochando a aquellos que, tristemente, por lo que sea, unos por confusión, otros por soberbia, anteponen los medios a ti, Señor, que estás ahí encima de ese altar llamándonos a seguirte. Niégate a ti mismo, coge tu cruz y ven, sígueme a por almas. Y se entretienen más en los medios, en los ritos, en la liturgia, en los rezos, que en el ayudarle a Cristo alma a alma, minuto a minuto. Insisto, unos por confusión, porque les han enseñado mal, otros por... Pero hay de aquellos guías ciegos, porque el que enseña al otro a conciencia le enseña mal, como algunos que tristemente están dividiendo la iglesia desde dentro, reventándola. Unos porque, para un lado, los alemanes, ¿no? La Conferencia Episcopal Alemana, que llama a amar al prójimo, pecador y pecado, tolerar. Bueno, que eso ahí ya no está Cristo, y ni en esas Eucaristías está Cristo tampoco, porque no están consagrando como debe ser, y además lo convierten en fiesta. El sacrificio de Cristo sobre el altar es una fiesta y un compartir de un pan. Bueno, ese es un extremo. El otro extremo son los que se refugian en un tradicionalismo que nos salvamos si cumplimos el tradicionalismo y nos condenamos si no cumplimos el tradicionalismo. ¿Y dónde están las almas? ¿Dónde están las almas? Y no es que sea malo, como siempre he dicho, yo me crié con la misa en latín y la he utilizado muchísimo en mis viajes, en donde se podía unir, y se puede hoy unir, en el Vaticano y en tantos sitios, en Tierra Santa, los feligreses de todas partes del mundo para poder contestar en coro. Es maravilloso todo, pero no como un filtro de señalamiento, de salvación o condenación por ese medio, no por ayudar a Cristo o no ayudar a Cristo con sus almas, no, sino por el medio. Cuidado, que eso no es lo que el Señor quiere. Por eso les llama, dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que cerráis el reino de los cielos a los hombres. Claro, no es que te vas a condenar. Si tú sigues con la misa después del Vaticano, porque ni Juan Pablo II, ni Benedicto XVI, bueno, barbaridades, en fin, no hay que entrar en eso ahora. No nos hagamos daño ni hagamos daño tampoco. Pero sí dice muy clarito: cerráis el reino de los cielos a los hombres, porque ni vosotros entráis, porque claro, así no se entra al cielo, pendientes de ese tipo de cosas por delante de la salvación de las almas, porque ni vosotros entráis ni dejáis entrar a los que quieren entrar. Le hacéis hijo del infierno 2 veces más que vosotros, etcétera, etcétera. La verdad que no se guarda un solo concepto para este tipo de situaciones en el que se cayó, en el que cayeron sus hermanos judíos, de tanto etiquetado y tanto, ¿no? Estos son, no son, señalamientos, como ese fariseo que dice en el Evangelio: te doy gracias, Señor, porque no soy como ese. Y el otro, y dice Jesucristo, pues ese regresó más justificado a su casa que este fariseo cumplidor. Y termina diciendo: ciegos, ciegos. Quien ha jurado por el templo, la frase anterior es quien ha jurado por el altar, da igual el templo, el altar, que es sagrado. Todos necesitamos del templo, todos necesitamos del altar para poder consagrar y conmemorar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo sobre ese altar por nosotros. Quien ha jurado por el templo, jura por él y por aquel que en él habita. Allí habita Dios, trino y uno, aquel. Ahí no era momento todavía de decir yo, que eso lo vino a decir más adelante, pero porque si no lo hubieran matado ese día. Pero dijo aquel. Jura por él y por aquel que en él habita. Es que en el templo habita Dios. En el sagrario, aquí en este sagrario estás tú, Señor. Y nos lo creemos porque es así y porque te hemos disfrutado.
y esperamos seguir disfrutándote el resto de nuestra existencia. Eres tú, en persona además, espiritualmente en Espíritu Santo y en persona, en tu carne eucarística. Quien ha jurado por el altar, quien ha jurado por el templo, jura por él y por aquel. O sea, no se puede desacralizar el templo, como el extremo de la Iglesia alemana, ni tampoco se puede divinizar el templo y el rito como si fuera Dios. No. El templo aloja a aquel que es Dios, que es diferente. Y con Dios vamos aquellos que queramos cumplir su voluntad, no la nuestra. Gracias, pues, Señor. Bueno, y terminas con la última frase, que es equivalente a esta. Quien ha jurado por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que en él está sentado. Claro, es que no podemos ningunear a Cristo. Quítate de aquí, que yo aquí estoy siendo fiel a la liturgia. Sí, es que ni, como se dice en México, ni muy ni tan. O sea, ni un extremo ni el otro extremo, pero ahora a destruir la Iglesia desde un extremo y desde el otro también. ¿No ves que tenemos que seguir a Cristo? Sí, con nuestra Santa Misa, con nuestros sacramentos, con estos sagrarios maravillosos donde estás tú, bueno, pero como medios para poder alojarte a ti en el templo, recibirte, seguirte. Porque al final de cuentas, cuando salimos del templo es cuando vamos a demostrarte que sí queremos negarnos a nosotros mismos para seguirte a ti, en el trabajo, en el matrimonio, en la familia, en los amigos, para seguirte a ti, no para decir he cumplido y tú no cumples, no, para seguirte a ti, ya está. Alma. Nuestro tiempo debe estar dedicado a eso. Por eso son dos frases tan complementarias. No podemos estar hablando del cielo y del cielo y olvidarnos de hablar de lo importante que está en el cielo, que es Dios. Por eso dice, quien ha jurado por el templo, y decía antes por el altar, jura por él y por aquel que en él habita. Y quien ha jurado por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que en él está sentado. Ayúdanos, pues, Señor, a no olvidarnos de ti. Que segundo a segundo estemos mirándote a ti. Si vamos a misa es porque queremos encontrarnos contigo y recibirte a ti. Si rezamos un Santo Rosario es porque queremos a través de tu Madre, nuestra Madre, dirigirnos a ti. Si rezamos una novena es porque queremos implorarte a ti con la ayuda de ese santo. Sí, pero todo es en dirección a ti y, por supuesto, a tus intereses, a lo que tú nos mandas, no nos sugieres, nos mandas, que es que ninguno de estos se pierda, ayudarte amando la salvación del prójimo como la de nosotros mismos. Tú, no el medio, sino tú. Gracias, Señor. Ayúdanos porque queremos. Estamos aquí, metiditos dentro de este sagrario, en torno a tu humanidad eucarística. Qué bien se está aquí, o como se diría en Colombia, qué rico se está aquí. No nos dejes despegarnos de ti, ahora que salgamos cada uno a lo suyo. No, que estemos con tu presencia, con tu paz. Llenos de paz, quizá no de alegría jolgoria y de carcajada, pero sí llenos de tu paz, para poder servirte y seguirte en las almas que te necesitan, yendo tú a través nuestro. Amén.